Nunca olvidaré ese día. El sonido de las sirenas atravesaba el aire húmedo de la tarde, mezclándose con el calor seco de Puebla que se me pegaba a la piel como un castigo. Estaba en la puerta de mi casa, intentando entender por qué había 3 patrullas estacionadas en la esquina, cuando un policía con rostro adusto y mirada penetrante me señaló directamente. Antes de que pudiera formular una pregunta, sentí el frío roce metálico de unas esposas cerrándose alrededor de mis muñecas. Las voces comenzaron a mezclarse, formando un coro confuso. Algunos susurraban, otros gritaban mi nombre con asombro, como si no pudieran creer lo que veían. Yo, Marisol Hernández, la misma mujer que pasaba las tardes cuidando a los hijos de sus vecinos, ahora era tildada de criminal delante de todos. Los flashes de las cámaras disparaban como disparos, grabando cada segundo de mi humillación. Fue entonces cuando escuché, sin que el policía me mirara siquiera a los ojos: «Estás arrestado por asesinato». Homicidio. La palabra me golpeó como un golpe seco, resonando en mi mente sin sentido. Mi cuerpo se paralizó mientras mi mente buscaba en vano una explicación. No podía ser real. No conmigo. El viaje hasta la patrulla fue lento y sofocante. Cada mirada parecía atravesarme la piel, como si la ciudad entera ya hubiera decidido mi destino. La vergüenza se mezclaba con el miedo y mi voz, atascada en la garganta, se negaba a salir. Pero había algo aún más cruel. Aunque todos creían que era culpable, nadie sabía que, justo en el momento en que decían que había quitado una vida, estaba rodeada de flores, velas y lágrimas. Estaba en un velorio, y ahí es exactamente donde la historia empieza a complicarse de una manera que nunca imaginarías. Y si quieres entender cómo sucedió todo realmente, suscríbete ahora y dale a me gusta para no perderte el resto de esta historia. Me llamo Marisol Hernández y hasta ese día, mi vida se podía describir con una sola palabra: sencilla. Nací y crecí en Puebla, en un barrio donde todos conocían el nombre y la historia de cada vecino. Era conocida como la mujer que siempre ayudaba. Cuidaba a los hijos de mi vecina cuando ella necesitaba trabajar, llevaba sopa a los enfermos y organizaba pequeñas rifas para recaudar fondos cuando alguien lo necesitaba. Nunca imaginé que un día yo sería quien pidiera ayuda. Mi casa era modesta, con paredes pintadas de un azul desteñido por el sol. Las tardes eran tranquilas. Preparaba café, me sentaba en el porche y veía pasar la vida. Mi mayor orgullo era mi familia, mis 2 hijos adultos, que ya habían tomado su propio camino, y mi nieto de 4 años, que alegraba mis días. Pero esa semana, todo cambió. La ciudad estaba conmocionada por un crimen que conmocionó a todos. Un respetado empresario, don Ernesto Salgado, fue encontrado brutalmente asesinado en su propia casa. La noticia corrió como la pólvora, y con ella llegaron los rumores, las sospechas y las miradas sospechosas. No tenía ni idea de que, en cuestión de horas, mi nombre estaría vinculado a este crimen. El día que murió don Ernesto estaba muy, muy lejos. Para ser más precisos, estaba en un velorio, el de mi comadre Rosa, quien había fallecido tras una terrible enfermedad. Recuerdo el aroma de las flores mezclado con incienso, las velas parpadeantes y los susurros reconfortantes que resonaban en el pasillo. Mientras la gente lloraba y se abrazaba, nunca imaginé que en otro rincón de la ciudad estaba sucediendo algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre, porque en ese momento alguien, en algún lugar, estaba decidiendo que yo era el culpable. Y lo peor, cuando la policía llamó a mi puerta, sentí que esa decisión ya se había tomado hacía mucho tiempo, pero lo que me mostraron a continuación me destrozaría el mundo por completo. Siempre he sido una mujer de rutina. Me levantaba temprano, preparaba café con pan dulce, ponía música tranquila en la radio y barría la acera antes de que calentara el sol. En mi calle, todos hacían lo mismo. Saludaban a sus vecinos, comentaban el tiempo, intercambiaban chismes del día anterior. Así transcurría la vida
despacio, como si allí no pudiera pasar nada realmente serio. Conocía a casi todos en el barrio, al tendero, que siempre me guardaba la mejor fruta, a doña Carmela, que siempre me preguntaba por la receta del mole poblano, e incluso a don Ernesto, el empresario ya fallecido. No éramos muy cercanos, pero habíamos intercambiado algunas palabras en las fiestas de la comunidad. Era un hombre respetado, dueño de varios negocios en la zona, siempre impecablemente vestido y con una sonrisa cómplice. Cuando se difundió la noticia de su muerte, parecía imposible de creer. Dijeron que lo habían encontrado muerto en su propia casa, víctima de un ataque violento. El pueblo estaba conmocionado. Todos querían saber quién había hecho algo así. Y, como siempre ocurre en los pueblos pequeños, las sospechas comenzaron a circular mucho antes de que la policía tuviera pruebas concretas. No lo sabía en ese momento, pero ya empezaban a formarse rumores extraños. Y de alguna manera, mi nombre estaba siendo arrastrado a esta historia. Ese día en particular, mi mente estaba lejos de cualquier crimen. Mi comadre Rosa había fallecido tras meses de luchar contra una enfermedad cruel. Era una mujer alegre, de habla rápida, con las manos siempre ocupadas con alguna costura. Cuando recibí la noticia de su fallecimiento, sentí como si una parte de mi propia historia hubiera desaparecido. El velorio se celebró en el salón comunitario, un espacio sencillo con sillas de plástico cuidadosamente alineadas, paredes de ladrillo visto y un aroma constante a flores. La gente llegó lentamente, dejando coronas y abrazos fuertes. Recuerdo estar sentada cerca del ataúd, sosteniendo la mano fría de Rosa, intentando aceptar que este era el último momento que tendría con ella. Las horas transcurrían lentamente. Entre oraciones, charlaba con familiares y amigos, recordando viejas historias. Afuera caía una llovizna y el sonido de las gotas al golpear el techo se sumaba a la melancolía. No podía imaginar que, en ese preciso momento, a tan solo unos kilómetros, se estaba investigando la escena del crimen de don Ernesto. Y mi destino se estaba decidiendo sin piedad. Más tarde, descubrí que alguien, en algún lugar, afirmó haberme visto huyendo de su casa. ¿Cómo? Estaba a kilómetros de distancia. ¿Y por qué alguien inventaría algo así? Estas preguntas, se me iban de la cabeza por mucho tiempo. Lo más cruel fue que, mientras sostenía la mano de mi madrina, creyendo estar rodeada de personas que me conocían y confiaban en mí, había quienes ya me veían como una asesina. Y la ciudad, que tantas veces me había tratado con bondad, se convertiría en un tribunal despiadado, dispuesta a juzgarme incluso antes de oír mi voz. Pero en ese momento aún no sabía nada. No sabía que cada detalle de mi día estaba a punto de volverse en mi contra. Y lo que pasó cuando la policía finalmente llamó a mi puerta fue mucho peor que cualquier pesadilla que haya tenido. Era una mañana normal. El aroma a café recién hecho inundaba mi cocina mientras terminaba de barrer el jardín. El cielo estaba despejado y el sol ya empezaba a calentar las tejas. Llevaba puesto mi delantal de flores, el mismo que siempre usaba para cocinar, y estaba decidida a preparar un guiso para el almuerzo. El día no tenía nada de especial, hasta que un sonido fuerte y seco lo cambió todo. 3 golpes fuertes en la puerta. ¿Sabes de esos que no esperan una respuesta cortés? Fue así. Por un momento pensé que sería un vecino con prisa o una entrega inesperada, pero al abrir la puerta, vi a 2 policías uniformados y a un hombre con traje oscuro detrás de ellos. Sus rostros no delataban ninguna duda. Venían a por mí. ¿Marisol Hernández?, preguntó el hombre del traje con voz firme e impersonal. Asentí, sin comprender aún el motivo de su visita. Fue entonces cuando sacó un documento y dijo, casi sin emoción: «Está usted detenido por el asesinato de Ernesto Salgado». Sentí como si el suelo hubiera desaparecido. Mi cuerpo se enfrió. Mi boca se secó y las palabras simplemente no me salían. Me temblaban las manos y antes de que pudiera preguntar nada,
Sentí el frío y doloroso roce de unas esposas cerrándose alrededor de mis muñecas. Debe haber algún error, logré decir, pero nadie pareció oírme. Los vecinos empezaron a salir a la calle, atraídos por el ruido. Podía oír susurros que llenaban el aire. Un vecino que solía tomar café conmigo me miró con una mezcla de miedo y repulsión. Otro, más atrevido, comentó en voz alta. Sabía que había algo extraño en ella. Mientras me conducían por el pequeño balcón, sentí como si cada mirada fuera un juicio silencioso. Era como si ya me hubieran condenado sin derecho a defenderme. De camino al coche patrulla, mi mente intentaba desesperadamente dar sentido a esta absurda acusación. Estaba en el velorio de Rosa. Cientos de personas me vieron allí. ¿Cómo podían acusarme de algo tan grave? Dentro del coche patrulla, el silencio solo lo rompía el rugido del motor y el roce de las esposas contra el metal. Fue entonces cuando oí a uno de los agentes hablar con otro, en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Encontraron el bolso de la víctima en su patio trasero. Mi corazón se aceleró. Su bolso. En mi patio, eso era imposible. Era obvio que alguien lo había puesto ahí, pero ¿cómo podían demostrarlo? Y lo más importante, ¿quién me haría esto? Mientras estas preguntas me daban vueltas en la cabeza, sentía una mezcla de ira y miedo creciendo en mi interior. Con cada minuto que pasaba, se hacía más evidente que no se trataba de un simple malentendido. Era como si todo hubiera sido cuidadosamente orquestado para culparme. Al llegar a la comisaría, no hubo tiempo para explicaciones. Me llevaron directamente a una habitación fría, con paredes blancas y una sola mesa en el centro. Me sentaron y empezaron a hablar de los testigos que me habían visto salir de casa de Ernesto esa mañana. Quería gritar, quería rogarles que me creyeran, pero enseguida me di cuenta de que no estaban allí para escuchar, sino para confirmar lo que ya creían. Cada pregunta parecía más una acusación. Cada mirada estaba llena de sospecha, e incluso sin pruebas reales, parecía que la historia ya estaba escrita. Yo era el culpable. En ese momento, me di cuenta de que decir la verdad no era suficiente. Tenía que luchar por ella, pero no tenía ni idea de la magnitud de la batalla, porque en los próximos minutos me pondrían delante algo que haría mi situación aún más desesperada, e incluso me haría dudar si lograría salir con vida. El interrogatorio comenzó con preguntas aparentemente sencillas. ¿Dónde me encontraba la mañana del crimen? Si conocía a Ernesto, si tenía algún desacuerdo con él. Respondí con calma, intentando mantener la voz firme, pero por dentro mi mente era un torbellino. Repetí varias veces que estaba en el velorio de mi comadre Rosa, describiendo el lugar, las personas presentes, incluso el olor del café servido en las tazas blancas del pasillo, pero parecían no oírme. Entonces, el hombre del traje que me arrestó puso una bolsa de plástico transparente sobre la mesa. Dentro había un bolso de hombre de cuero oscuro, ya desgastado por los bordes. Lo reconocí al instante. Era de Ernesto. Lo llevaba a todas partes, como si fuera una extensión de su cuerpo. Encontramos esto en tu patio. ¿Podrías explicarnos cómo llegó ahí?, preguntó, y su tono no dejaba espacio para la inocencia. Sentí que mi estómago se hundía. Eso es imposible. Yo nunca... Intenté decir, pero me interrumpió. Testigos afirman haberlo visto corriendo por la calle cerca de su casa, poco después de la hora estimada del crimen. Y ahora tenemos las pertenencias de la víctima en su patio. Sentí un escalofrío. Quería levantarme, gritar, pedirles que buscaran las cámaras de seguridad, hablar con quienes me acompañaban en el velorio. Pero me di cuenta de que nada de lo que dijera en ese momento cambiaría lo que ya habían decidido. Lo que más me asustó no fue la acusación, sino que alguien hubiera plantado esa evidencia en mi contra. Esto significaba que la trampa había sido planeada hasta el último detalle. ¿Pero por qué? ¿A quién le interesaría destruir mi vida de esa manera? Continuaron el interrogatorio.
esta vez con un tono más agresivo. Hablaron de supuestos conflictos que tuve con Ernesto, insinuando deudas y desacuerdos que nunca existieron. Cada frase parecía diseñada para hacerme dudar de mí misma. Después de horas, me dejaron solo en una pequeña habitación, con una bombilla tenue colgando del techo. Estaba agotado, pero no podía dejar de pensar. Y cuanto más pensaba, más recordaba detalles extraños de los últimos días. Un vecino que me miraba diferente, una puerta entreabierta al llegar a casa, pasos apresurados en el callejón de atrás de mi calle. ¿Podría haber sido todo parte de un plan? Cuando regresaron, trajeron algo aún más perturbador: fotos del cuerpo de Ernesto. Eran imágenes que nunca quise ver, pero me las pusieron delante como para provocar una reacción. Cerré los ojos, pero sus voces repetían que yo era la última persona que lo había visto con vida. La habitación parecía cada vez más pequeña, las paredes más cerca, el aire más denso. Sentía como si me asfixiara, no solo por la acusación, sino por el silencio de quienes podían demostrar mi inocencia. ¿Dónde estaban los testigos del velorio? ¿Por qué no aparecía nadie para confirmar mi presencia? El tiempo perdió su sentido. Los minutos parecían horas, las horas parecían días. Sabía que debía ser fuerte, pero la incertidumbre empezó a corroerme. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si esta farsa se convertía en la única verdad aceptada? Finalmente, me informaron que pasaría la noche en la celda hasta que se reuniera más información. Mientras me llevaban allí, sentí el frío metal, el olor a humedad y la dureza del banco de hormigón. El sonido de la puerta al cerrarse tras mí fue como el de una sentencia. Sola, apoyé la espalda contra la pared y dejé caer las lágrimas. No era solo miedo a lo que pudiera pasar, sino el dolor de saber que mi vida ya no era mía. Y sin embargo, algo dentro de mí se negaba a aceptar ese destino. Sabía que la verdad estaba ahí fuera. Solo necesitaba sobrevivir lo suficiente para que saliera a la luz. Lo que no sabía es que, antes de que eso ocurriera, todavía tendría que enfrentar el momento más cruel de mi vida. Un interrogatorio que destrozaría cada última esperanza que tenía. La celda era demasiado pequeña para cualquier pensamiento de libertad. Las paredes eran de hormigón húmedo y el olor a óxido mezclado con moho parecía flotar en el aire. Solo había un banco estrecho y una ventana pequeña y alta por la que entraba una luz tenue, casi opaca. Me senté, intentando encontrar una postura cómoda, pero el frío del suelo me atravesaba el cuerpo. Esa primera noche, el silencio no era silencio. Estaba lleno de sonidos distantes, pasos arrastrados en el pasillo, el golpe sordo de portazos, murmullos provenientes de otras celdas. No podía dormir. Mi mente repasaba cada detalle de ese día, intentando encontrar un momento en el que las cosas pudieran haber tomado un rumbo diferente, pero no lo había. Estaba en el lugar correcto, el velorio, en el momento equivocado, para que la gente equivocada me creyera. Amaneció sin que yo cerrara los ojos, y antes de que pudiera respirar hondo, un guardia abrió la puerta de hierro y dijo secamente: «Hernández, ven conmigo». Me condujeron por un pasillo estrecho hasta una habitación bien iluminada, con una mesa en el centro y 2 sillas metálicas. La luz intensa me obligó a entrecerrar los ojos, y el aire era frío, como si el aire acondicionado estuviera configurado en modo incómodo. 2 investigadores estaban sentados allí, observándome como si cada movimiento fuera una confesión. «Intentémoslo de nuevo», dijo uno de ellos, abriendo una libreta. «¿Dónde estabas entre las 9 y las 10 de la mañana el día del crimen?» Expliqué, por enésima vez, que estaba en el velorio de Rosa. Describí el lugar, la gente, incluso el vestido negro que llevaba. Se miraron y anotaron algo. «¿Estás seguro?», preguntó el otro inclinándose hacia adelante. «Porque, verás, nadie en el velorio confirmó tu presencia». Sentí como si mi corazón se hubiera parado por un segundo.
¿Cómo es que nadie lo confirmó? Sabía que había decenas de personas allí, pero según ellos, todos dijeron que no se acordaban o afirmaron que yo no estaba allí. Fue como si la realidad se distorsionase ante mis ojos. Las preguntas empezaron a cambiar de tono. Empezaron a insinuar que tenía motivos para matar a Ernesto, que él podría haberme amenazado o humillado, y que mi presencia en el velorio podría haber sido simplemente una excusa premeditada. Cuanto más lo negaba, más seguros parecían de mi culpabilidad. El tiempo transcurría lentamente y cada respuesta que daba parecía un pozo sin fondo. No querían la verdad, que dijera algo que confirmara su historia. Finalmente, uno de ellos golpeó la mesa con la mano, emitiendo un sonido sordo que me hizo estremecer. «Hernández, deja de mentirnos», gritó. «Ya lo sabemos todo». En ese instante, me di cuenta de que estaba jugando un juego peligroso. No solo estaban investigando, sino que me estaban llevando al límite, esperando a que me derrumbara. Y si lo hacía, cualquier palabra que dijera podría ser usada en mi contra. La presión aumentó cuando empezaron a mostrar fotos de mi patio trasero, donde se había encontrado la bolsa de Ernesto. El investigador señaló la imagen como si fuera una prueba irrefutable, mientras yo intentaba explicarle que solo podía haber sido plantada. Pero mis palabras parecían flotar en el aire y desaparecer antes de alcanzarlas. Las horas transcurrieron lentamente. Me ofrecieron agua, pero la rechacé. Tenía el estómago revuelto. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de impotencia. Cuando por fin me dejaron volver a mi celda, ya no sentía las piernas. Volví a sentarme en el banco de cemento, respiré hondo e intenté ordenar mis pensamientos. Estaba claro que algo mucho más grave estaba ocurriendo. No se trataba solo de un error de investigación, era una trampa. Y si era una trampa, alguien tenía motivos muy claros para destruirme. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Estas preguntas martillaban mi mente y, a medida que pasaban las horas, me di cuenta de que la respuesta podría estar más cerca de lo que imaginaba y que podría venir de un lugar que nunca sospeché. Al día siguiente, me llamaron de nuevo a la sala de interrogatorios, pero esta vez no me hicieron preguntas. Simplemente colocaron una carpeta gruesa sobre la mesa y la abrieron delante de mí. Dentro había declaraciones escritas de varias personas que asistieron al velorio. Empecé a leer y sentí que se me iba la sangre de la cara. Una a una, las firmas confirmaban lo mismo. No recuerdo haber visto a Marisol en el velorio. Algunos incluso dijeron, sin rodeos, que yo no estaba allí. Era como si todos hubieran coincidido en la misma mentira. Sabía que había saludado al menos a 6 de esas personas, que me había sentado junto a 2 durante la misa funeral, que incluso había compartido un café con otra, pero en el papel era como si hubiera desaparecido de la escena. ¿Por qué dirían eso todos, Hernández?, preguntó uno de los investigadores, inclinándose con una sonrisa casi satisfecha. ¿Será que no estabas realmente donde dijiste? Esa pregunta era una trampa, y lo sabía. No respondí. Mi silencio no fue de culpa, sino de indignación. Algo andaba mal, muy mal. De vuelta en mi celda, la cabeza me daba vueltas. Empecé a pensar en posibles explicaciones. ¿Tenían miedo? En mi barrio todos sabían que Ernesto tenía contactos importantes. Incluso muerto, esos contactos seguían influyendo. Quizás alguien había presionado o amenazado a los testigos. Quizás les habían pagado para olvidar. Sin embargo, hubo un detalle que me quedó grabado. Rosa, mi comadre, era una mujer muy querida, y el velorio estaba lleno de familiares cercanos. Conocía al menos a 3 que sin duda me habían visto allí, pero ninguno salió en mi defensa. Eso dolió más que la celda fría. Fue como si me hubieran borrado de la memoria colectiva, como si mi existencia de ese día hubiera sido repentinamente arrancada y desechada. Pasé la noche dándole vueltas a estos pensamientos, con un gran peso en el pecho. No era solo una acusación de asesinato.
era la sensación de estar solo contra un muro de silencio. Un silencio que no surgió por sí solo. A la mañana siguiente, un guardia me entregó un sobre sin remitente. Dentro solo había un trozo de papel con letras recortadas de revistas que formaban la frase: «Deja de insistir, es mejor para ti». Me temblaban las manos al sostenerlo. El mensaje no era solo una advertencia, sino una amenaza. Y la forma en que se transmitió, dentro de una prisión, demostraba que quienquiera que estuviera detrás tenía acceso e influencia. A partir de ese momento, no se trataba solo de demostrar mi inocencia. Se trataba de sobrevivir lo suficiente para lograrlo. Empecé a observar con más atención a las pocas personas que deambulaban por los pasillos de la prisión, intentando detectar cualquier rostro o gesto sospechoso. También empecé a pensar en cada detalle de aquel día en el velorio. Había algo que no veía, y si lo encontraba, podría cambiar el curso de la situación. Pero mientras intentaba reconstruir el rompecabezas, el tiempo se agotaba, y con cada hora que pasaba, parecía que las pruebas en mi contra se fortalecían, mientras mi defensa se desmoronaba ante el silencio general. Fue entonces, en medio de esta desesperación, que oí un rumor de una de las internas del pabellón contiguo. Dijo que había conocido a un periodista que investigaba de forma independiente la muerte de Ernesto, y que este periodista afirmaba tener imágenes que podrían cambiarlo todo. Mi corazón se aceleró. ¿Sería posible? Y si fuera cierto, ¿cómo podría contactar a esa persona antes de que fuera demasiado tarde? Yo aún no lo sabía, pero ese rayo de esperanza sería el comienzo de un giro que nadie esperaba, y que revelaría algo tan impactante que dejaría a todos sin palabras. A la mañana siguiente, mientras intentaba tomar el café aguado que servían en la prisión, un guardia apareció en la puerta y me dijo que tenía visita. Mi corazón se aceleró. Mis hijos vivían lejos y aún no conocían todos los detalles. ¿Quién podría ser? Al entrar en la pequeña sala, vi un rostro que no reconocí al instante. Un hombre joven, sin afeitar, con una carpeta llena de papeles y una pequeña grabadora. Se presentó con un firme apretón de manos. «Soy Alejandro Torres, periodista de investigación». Por unos segundos guardé silencio, intentando comprender qué quería de mí. Entonces se inclinó hacia delante y dijo algo que me dejó sin aliento. «Tengo imágenes que prueban que usted estaba en el velorio en el momento del crimen». Mis manos se aferraron al borde de la mesa. Quería creer, pero me habían engañado tantas veces en este lugar que el miedo a crear falsas esperanzas me frenaba. Aún así, no pude contener las lágrimas. Alejandro abrió la carpeta y sacó unas fotos impresas. Eran capturas de pantalla de un video de seguridad. En ellas, yo estaba sentado junto al ataúd de Rosa, rodeado de otras personas con el reloj de pared al fondo marcando exactamente la hora en que la policía estimó que se cometió el crimen. Apenas podía respirar. Tras días de ser tratado como un asesino, aquí estaba la prueba fehaciente de mi inocencia. «¿Dónde conseguiste esto?», pregunté casi susurrando. Explicó que estaba cubriendo la muerte de Ernesto por su cuenta y que mientras investigaba la programación del velorio, encontró cámaras exteriores instaladas en el salón comunitario meses antes, tras un intento de robo. Nadie parecía recordar estas cámaras, o prefería fingir que no. Pero el video no solo mostraba mi presencia, reveló algo aún más inquietante. Un hombre al que conocía de vista, vecino de Ernesto, pasó apresuradamente por la sala, mirando a su alrededor como si buscara a alguien, y se fue sin entrar. Minutos después, reapareció afuera hablando por celular y se dirigió a la casa de Ernesto. Alejandro creía que el hombre podría estar involucrado y quizás formar parte de un plan para incriminarme. Su presencia en el velorio, sumada al hecho de que todos los presentes negaron haberme visto, no parecía una coincidencia. Sentí una mezcla de alivio e indignación. Alivio por tener finalmente pruebas fehacientes.
indignación al darme cuenta de que alguien tan cercano al barrio pudiera estar involucrado. ¿Es eso suficiente para sacarme de aquí?, pregunté ansiosamente. Alejandro dudó. Dijo que, aunque era una prueba contundente, debía presentarse oficialmente en el juicio. Y ahí radicaba el problema. No había garantía de que las autoridades la aceptaran sin intentar desacreditarla. Creía que había personas más influyentes detrás de esta acusación y que el video podría perderse si caía en malas manos. Mi corazón se hundió de nuevo. Tenía la verdad ante mis ojos, pero seguía atrapado. Antes de irse, Alejandro prometió regresar con más información. Dijo que seguía una pista sobre quién pudo haber asesinado a Ernesto y que tal vez la respuesta estuviera en sus cuentas, en los negocios que mantenía ocultos a la vista de la ciudad. Esa noche, tumbado en la fría celda, pensé en cada detalle del video. Recordé haber visto a ese misterioso vecino hablando con Ernesto unas semanas antes, tenso, casi como si estuvieran discutiendo. Nunca le había prestado atención, pero ahora tenía sentido. El problema era, si Alejandro tenía razón y ese hombre me había metido en esa trampa, ¿qué le impedía intentar silenciar también al periodista? Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y miedo. Cada vez que pasaba el guardia, me preguntaba si traería alguna noticia o si le habría pasado algo a Alejandro. Hasta que una tarde sofocante regresó. Y esta vez, lo que traía en el maletín no solo era una prueba de mi inocencia, era una revelación sobre el verdadero motivo del crimen. Y cuando lo escuché, me di cuenta de que todo esto era mucho más peligroso de lo que había imaginado y que mi vida todavía estaba en riesgo, incluso después de demostrar que no había cometido el asesinato. Alejandro regresó 2 días después y por su mirada supe que llevaba algo pesado. En cuanto se sentó, sacó un sobre manila de su maletín, lo puso sobre la mesa y me lo deslizó. Aquí está el resto de la historia, Marisol. Lo abrí lentamente. Dentro había copias de documentos bancarios, registros de transacciones y un informe que había obtenido a través de una fuente del ayuntamiento. Cuanto más leía, más me golpeaba la verdad, como un puñetazo en el estómago. Ernesto, el hombre cuya muerte me acusaban de causar, estaba involucrado en un esquema de lavado de dinero con contratos falsos. Y el vecino del video, al que había visto discutiendo con él antes, estaba en el centro de estas transacciones. Según Alejandro, Ernesto había descubierto que su vecino, a quien llamaremos Ramírez, estaba malversando parte del dinero y amenazaba con desenmascararlo. La discusión que presencié semanas antes probablemente fue la última advertencia antes del enfrentamiento fatal. Y yo solo era un simple detalle para desviar la atención. Estabas en el lugar perfecto para que te usaran, Marisol, dijo Alejandro con un arrepentimiento que sonaba sincero. Una mujer sencilla, impotente, con solo una conexión lejana con Ernesto. Fácil de manipular la narrativa en tu contra. Me explicó que ya había proporcionado copias del video y los documentos a un abogado dispuesto a representarme gratuitamente. Este hombre, un defensor público veterano llamado Javier Ortega, presentó una solicitud urgente de revisión de mi caso. Las siguientes horas fueron un torbellino. Me citaron a declarar ante un juez y por primera vez desde mi arresto sentí que alguien me escuchaba. El abogado presentó el video del velorio, señalando no solo mi clara presencia en el momento del crimen, sino también la sospechosa presencia de Ramírez en las cercanías. Luego, mostró las transacciones bancarias, conectando al vecino con el verdadero motivo del asesinato. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el fiscal parecía incómodo. Cuando el juez finalmente habló, sus palabras resonaron en mi mente como si vinieran de lejos. La señora Marisol Hernández queda libre de todos los cargos. Sentía las rodillas débiles. Sentía lágrimas que me quemaban la cara. No era pura felicidad, sino alivio mezclado con agotamiento. Había vivido días con la sensación de llevar una sentencia de muerte invisible y ahora, oficialmente, era libre.
o al menos eso es lo que debería sentirse. Salir de la cárcel no fue lo que imaginé. No hubo aplausos ni abrazos cálidos del vecindario. Algunos me miraron con indiferencia, otros con la misma mirada de sospecha de antes. Lo cierto es que para muchos, la mancha de una acusación nunca desaparece, aunque la justicia lo disponga. Volver a casa fue un shock. Las puertas y ventanas estaban cubiertas de polvo. Las flores que había cuidado estaban secas y el silencio se sentía más pesado que el ruido de la prisión. Pasé la mano por la pared de la sala, como si intentara reconectar con lo que había dejado atrás, pero nada era igual. En los días siguientes, intenté retomar mi rutina. Iba al supermercado, pero noté que algunas conversaciones se interrumpían al entrar. Intenté visitar a antiguos vecinos, pero muchos no estaban disponibles para recibirme. Era como si hubiera regresado a un lugar que ya no me pertenecía. Alejandro siguió visitándome, poniéndome al día sobre la investigación contra Ramírez. Según él, el hombre aún no había sido arrestado oficialmente, pero estaba siendo vigilado. Esta noticia, en lugar de brindarme seguridad, aumentó mi inquietud. Si él sabía que ahora era inocente ante la ley, quizás también sabía que había visto y sabido demasiado. Una tarde lluviosa, mientras cerraba las ventanas para protegerme de la lluvia, vi un coche aparcado al otro lado de la calle. Los cristales tintados me impidieron ver quién estaba dentro. Se quedó parado unos minutos y luego se alejó. Al día siguiente, volvió a ocurrir. Se lo dije a Alejandro y me instó a tener cuidado. Dijo que aceleraría los cargos e intentaría forzar la detención de Ramírez, pero sabía cómo funciona esta gente. Cuando se sienten acorralados, se vuelven impredecibles. Ya me habían acusado injustamente y me habían encarcelado. Había pasado días en una celda, sin saber si volvería a ver el sol. Ahora me enfrentaba a una nueva clase de prisión, el miedo constante de que alguien llamara a mi puerta, no para arrestarme, sino para silenciarme para siempre. La libertad había regresado a mí, pero con ella vinieron cicatrices invisibles que sabía que llevaría por el resto de mi vida. Y, sin embargo, una parte de mí sentía que esta historia aún no había terminado. Algo me decía que antes de poder seguir adelante, tendría que enfrentarme a quien intentó destruirme, y que este encuentro lo cambiaría todo de nuevo. A veces me encuentro sentada en el porche, mirando la calle que una vez fue mi refugio, y me doy cuenta de cómo ha cambiado todo. Antes, cada rostro que pasaba me traía buenos recuerdos. Ahora, cada mirada es un recordatorio de que el mundo puede volverse en tu contra en cuestión de segundos. Es difícil explicarle a alguien lo que significa llevar la marca de una acusación injusta. No se trata solo del juicio, el arresto o los interrogatorios. Es el peso silencioso que queda después, cuando la vida vuelve a su cauce, pero no de la misma manera. Aprendí a las malas que la verdad puede ser reprimida por el miedo, la manipulación y el poder. También aprendí que no todos a tu alrededor son realmente tus amigos y que en tiempos de crisis, el silencio de quienes podrían ayudarte duele tanto como las acusaciones de quienes quieren destruirte. Si cierro los ojos, aún siento el frío metal de las esposas, el olor a humedad de la celda, el eco de las puertas cerrándose tras mí. Recuerdo las noches en vela, intentando comprender cómo alguien podía planear algo tan cruel. Y recuerdo la sensación de estar solo contra el mundo, aferrado a una sola brizna de esperanza, la prueba que Alejandro trajo. Pero incluso con mi inocencia reconocida, la vida no volvió a ser como antes. Es como si hubiera cruzado un río turbulento y al llegar a la otra orilla, me diera cuenta de que el terreno seguía inestable. En cualquier momento, una nueva ola podría arrastrarme de vuelta. No les voy a mentir, todavía tengo miedo. Todavía miro por encima del hombro cuando camino de noche. Todavía evito ciertos lugares donde sé que el nombre de Ramírez se susurra como un secreto peligroso. Porque la verdad es que el sistema de justicia que me liberó no lo ha puesto tras las rejas, todavía.
y eso es lo que me mantiene alerta. Sé que mientras esté libre, podría intentar silenciarme. También podría ocurrir que otros, involucrados en los mismos planes, me vean como una amenaza. Es un peso que llevo, pero también me mantiene con los pies en la tierra, porque después de todo esto, ya no me callaré. La experiencia me ha enseñado que mi voz es mi mayor defensa, que contar mi historia es mi forma de protegerme y evitar que otros pasen por lo mismo. Y por eso estoy aquí, hablándote, para ayudarte a entender que, por muy perdido que parezca todo, siempre hay una salida, pero requiere valentía, perseverancia y, a veces, la ayuda de alguien dispuesto a arriesgarse por ti. Miro al futuro y veo dos posibilidades: seguir adelante, intentando reconstruir lo destruido, o seguir luchando hasta que se haga justicia. Quizás no pueda elegir solo una. Quizás el camino sea precisamente seguir adelante, pero sin olvidar. Y en el fondo, sé que mi historia aún no ha terminado, porque en las últimas semanas, Alejandro ha descubierto algo que cambia por completo el panorama. No entraré en detalles ahora, pero se trata de un nombre que nunca imaginé volver a escuchar y que, de alguna manera, está relacionado con la muerte de Ernesto y mi arresto. Y eso significa que por mucho que me gustaría creer que la he superado, la tormenta aún no ha terminado. Simplemente está cobrando impulso en el horizonte, esperando el momento oportuno para volver con aún más fuerza. Si has llegado hasta aquí y has seguido mi historia al pie de la letra, quiero que sepas que es solo una de las miles que ocurren a diario, pero que rara vez salen a la luz. Se acusa a inocentes, se inventan pruebas, se destruyen vidas por interés propio o venganza. Quizás, al escuchar esto, te des cuenta de que la verdad necesita defensores, y a veces ese defensor es alguien como Alejandro, o incluso alguien como tú. Así que no quiero que esta historia termine aquí. Quiero que me acompañen en este viaje. Aún quedan verdades por revelar, nombres por descubrir y preguntas que necesitan respuesta. Lo que Alejandro descubrió podría cambiarlo todo, y en el próximo episodio entenderán por qué. Ahora, antes de cerrar, quiero preguntarte algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campanita, así lo sabrás inmediatamente cuando cuente la continuación de esta historia y otras igual de impactantes o incluso más. Deja tu me gusta para que este mensaje llegue a más personas y compartir con alguien que sabes que valora la verdad. Porque si esta historia te indignó, espérate a escuchar la siguiente. En el próximo episodio hablaremos de una mujer que pasó por 15 años de prisión por un delito que no cometió y que al irse descubrió que el verdadero culpable siempre había estado más cerca de lo que imaginaba. Y te garantizo que no podrás dejar de verlo.